Bueno. Acá volvemos al segmento de la educación que tenemos. Temón. ¿Qué educación tenemos? Temón. Vos sabés que hace unas semanitas estaba escuchando, bueno, acá en este mismo estudio se estuvo hablando sobre la crisis educativa, sobre la degradación de la educación y sobre la violencia también, la violencia escolar. Y es que tiene que ver con la solidaridad entre compañeros y entre ayudarnos unos a los otros. Hay una situación que es bastante compleja, que la venimos denunciando hace tiempo, la docencia en Córdoba y en los distintos territorios, que tiene que ver con la sobrecarga laboral, los salarios por debajo de la línea de pobreza, la situación crítica en la que vienen nuestros estudiantes. La sobrecarga laboral no tiene que ver solamente con tareas propias de la docencia, sino la exigencia de cumplir con un montón de otras tareas que no tienen que ver con las nuestras, ¿no? Ahora en Córdoba con exigencias administrativas, de psicología, de tantas tareas y trabajos que se nos imponen y que debemos hacer. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Empezó ahora, en la era de Milei. ¿Desde cuándo venimos con esta degradación en el sistema educativo? Qué buena pregunta porque empezar a respondernos a la pregunta de qué educación tenemos y cómo llegamos hasta acá, y producto de esas situaciones que podíamos empezar a describir o a visualizar, nos sugiere de mínima empezar reconociendo que tenemos que realizar una mirada contextual, una mirada histórica, pero también una mirada dialéctica, porque las cosas están en movimiento, se transforman, se mueven. Hay estructuras que de repente parecen muy rígidas, pero también van modificándose. Y llegar hasta acá y pensar en el sistema educativo en Argentina, por eso decíamos contextual e histórico, tiene que ver al menos con empezar a situarnos a fines del siglo XIX con esta ley que mencionamos hace un ratito, la 1420. No sé si le suena un tal Julio Argentino Roca en la presidencia de ya no lo vamos a nombrar más, hacen caras, acá tiran cosas del otro lado de todo, bueno, pero en la presidencia de este estimado sujeto, se promulga la ley 1420 y ahí empieza a diseñarse el sistema educativo en Argentina. Va a ser uno de los pioneros, la Argentina, en empezar a darle forma a un sistema educativo, y va a tener un propósito y una finalidad que es bien política, y está atada a la construcción del Estado argentino, integrar esa idea de construir una identidad nacional. La escuela va a tener ese propósito de homogeneizar, de transmitir una historia, la historia oficial, la historia del Estado argentino, y por supuesto olvida y relega a los sectores populares, olvida y esconde adrede a las comunidades indígenas, por ejemplo, que fueron despojadas de sus territorios. Y en este contexto decimos, bueno, va a surgir la educación en Argentina, que al menos va a tener unas pequeñas miradas progresistas para el contexto, porque va a plantear que la educación debería ser algo para todos, independientemente de la clase social, por ejemplo, del género, cuando en algunos momentos la educación únicamente para varones o diferenciada. La ley 1420 va a empezar a plantear eso y a estructurar el sistema educativo en Argentina. Pero con el paso del tiempo nos vamos a ir encontrando con también otro tipo de leyes y con otros momentos históricos también, como por ejemplo los contextos de dictadura, donde va a empezar a ordenarse el sistema educativo desde otro punto de vista muchísimo más autoritario. Y yendo un poquito más rápido, ahora si querés profundizamos, Negrita, sobre todo esto, nos vamos a encontrar con un paquete de leyes de la década de los 90, entre los que se encuentran la ley de transferencia educativa, la ley federal de educación y la ley de educación superior. Paquete de leyes que van a venir acompañadas de
los sectores y las clases que suelen pensar la educación y que ejecutan la educación, no la población, perdón, la educación. Bien, entonces haciendo un repaso a pasos agigantados por la historia de Argentina, damos cuenta que bueno, la educación en parte está siendo pensada. Perdón, ¿qué me dicen? ¿Por acá? Bueno, no sé si estoy en plan o qué, pero está pensada por una cierta clase social que es la que de alguna manera establece todas las leyes, maneja el país, que claramente no tiene los mismos intereses que quienes trabajamos y vivimos de nuestro trabajo, y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Y llegamos ahí, como decía Pompi, llegamos a la década de los 90 y nos acordábamos de algunas cuestiones, ¿no? Pompi mencionó algunas leyes, pero también recordando un poco qué fueron los 90, qué generó en la población esa década en la que se nos impusieron un montón de reformas que estaban vinculadas con la privatización, con el liberalismo, y lo vamos a mencionar, ¿no? A personajes como Menem, Cavallo, que codiaban como todos los gobiernos. ¿Qué pasa? Ay, se toca. No, esto, cada vez que nombramos a alguien es un descontrol del otro lado. No los vamos a mencionar más, pero estos personajes es preciso mencionarlos para que no vuelvan más. Pero básicamente, abiertamente en realidad gobernaban y dejaban gobernar al FMI con acuerdos como el Plan Brady, si mal no me equivoco, che. Si no me equivoco, no se rían de mí. Que bueno, trajo en el plano educativo un montón de reformas, como por ejemplo en el 90 y en el 91 la ley de transferencia. ¿De qué trataba esta ley, Pompi? Bueno, la ley de transferencia va a ser un puntapié para que el Estado Nacional se vaya desprendiendo de las escuelas y las transfiera a la órbita de las provincias. Va a tener, entre otros propósitos, el de transferir el sistema educativo y la responsabilidad del sistema educativo a los gobiernos provinciales, desligándose de su responsabilidad como garante del derecho a la educación. Por otro lado, esta ley lo que va a plantear también es que la educación deja de ser un derecho de la población, desaparece la palabra derecho y empieza a ser denominada como un servicio. No sé si te suena por ahí, cuando en la actualidad encontramos, por ejemplo, decretos como el del año pasado declarando la esencialidad de la educación y, entre otras cosas, limitando nuestro derecho a parar, nuestro derecho a huelga, nuestro derecho a tener una asamblea, por ejemplo. Bien. Después tuvimos en el 93 la Ley Federal de Educación, que estableció, como bien decías, la educación como un servicio, no como un derecho. Y también queríamos traer, porque esta ley lo que trajo como a establecerse o a dejar al descubierto el financiamiento de parte del Estado a las escuelas privadas. Y eso no siempre se dice, pero es lo que habilita también a entender la educación, o sea, lo que permite que el Estado esté subsidiando a las escuelas privadas es que el sistema educativo público cada vez esté en peores condiciones, empujando a las personas que pueden acceder a una educación entre comillas mejor, ¿no? Porque está esta idea que se empieza como a establecer o a profundizar en los 90, justamente, que la clase media, entre comillas, que podía llegar a acceder o a hacer el esfuerzo, podía acceder a estas escuelas. Hoy llegamos a la actualidad y vemos también que bueno, las escuelas privadas están colapsadas también, que tienen los mismos problemas que la educación pública. Entonces nos preguntamos cuál es el verdadero problema. ¿Es una cuestión de gestión estatal
o de gestión pública privada, o es el sistema que, como está organizado o establecido, nos trae problemas, ¿no?, de base que no se pueden resolver con leyes. Totalmente, totalmente. Y para finalizar este paquetito de leyes que se impusieron y aprobaron, promulgaron en la década de los 90, tenemos la Ley de Educación Superior también, aquella ley que va a establecer ciertos lineamientos respecto a la educación universitaria, a la educación superior y todo el conjunto privatista de cercenarnos el derecho a la educación. Mientras charlamos y consultamos sobre algunas de estas leyes y movimientos, no solo para este programa, sino en otros encuentros con compañeros que estuvieron presentes en esas luchas en los 90, surgía un hitazo que era, ¿cómo era? Lales, lucha contra Lales. Seguro que los compañeros que estuvieron presentes se acuerdan. Y debe andar algún video dando vueltas claro, de esas canciones, de esas movilizaciones también. Y bueno, y hoy estamos en el 2026, tantos años después, tantas cosas que pasaron y seguimos en las calles, ¿no? Luchando y tratando de modificar todas estas cuestiones. Seguimos atravesando, la profundización de la precarización de nuestras vidas en líneas generales, pero fundamentalmente atravesada por unos salarios de miseria hacia la docencia, tanto de escuelas primarias, secundarias como universitarias, y eso afecta directamente la calidad de la educación, porque si uno tiene que tomar empezar a dar clases cada vez más horas para poder llegar a fin de mes, claramente no llegás con la misma cabeza que para dar todas las clases que si tuviéramos un salario que nos permita vivir dignamente. Por eso también reivindicamos el recreo, el espacio, el tiempo, porque las condiciones que se nos imponen no nos permiten descansar, no nos permiten recrearnos para volver con más imaginación, con mayor calidad en nuestras clases. Totalmente, totalmente. Y pensaba hace un ratito, si tuviéramos que empezar a respondernos a esta pregunta, ¿qué educación tenemos?, que es la que hicimos a la audiencia en esta tarde, podríamos empezar a listar como un poquito esa radiografía, ese mapa actual de la educación en función de las condiciones en las que trabajamos, en las condiciones en las que habitamos las escuelas y, como decíamos hace un ratito, números que no cierran, números que no le cierran a los gobiernos, números que no le cierran a las grandes empresas. Laburamos en condiciones de sobrecarga laboral y de salarios de pobreza y de miseria. Laburamos en contextos de alta violencia institucional y laburamos también en condiciones de infraestructura muy deficiente también. Y se sostienen las jornadas escolares a lo que dé lugar, sin agua, sin luz, sin gas. Sí, o que se nos caen los techos de las aulas o de los comedores en la cabeza y tenemos que seguir dando clases, o si no tenemos espacio nos vamos afuera, ¿no? Todo es válido para garantizar una educación que nos prepara para salir a un mundo laboral también. Quienes trabajamos en la secundaria lo vivimos, ¿no? Con un futuro bastante acortado para un sector de la sociedad, donde claramente la salida va a ser, trabajos precarizados, si es que lográs conseguirlo, y a todo eso nos va acostumbrando, ¿no? La escuela en las condiciones edilicias en las que está, y otro de los elementos que es fundamental y del cual vamos a profundizar en algún próximo programa es la salud mental, ¿no? Sí, la salud mental de los trabajadores de la educación en su conjunto. Mencionaste hace un ratito la palabra precarizado y cuando rápidamente observamos en torno a cuáles han sido los propósitos históricos, la finalidad histórica de la educación, siempre se ha planteado esta cuestión de prepararnos para el mundo del trabajo, preparar a la juventud para el mundo del trabajo. Y digo, en la actualidad,
estamos preparando jóvenes para insertar al mundo del trabajo precarizado, porque ¿qué opciones hoy la educación y los gobiernos o quienes nos gobiernan están proponiendo a la juventud también, que es el sujeto tal vez más importante que tenga el sistema educativo y su razón de ser? Sí, sin duda, bueno, a medida que se profundizan las políticas de ajuste, de miseria, la escuela se hace cada vez más difícil e imposible, valga la redundancia, ¿no? Acá en Córdoba el programa del Ministerio de Educación, en el cual nos están quemando la cabeza desde hace unos años, es la escuela posible. Y desde acá decimos, la escuela está imposible, realmente son muchas las tareas y muchos los problemas que estamos constantemente desactivando y si bien, bueno, uno puede en el cotidiano tratar de resolverlos y llevarla adelante, realmente es bastante frustrante, ¿no? Bueno, poder abordar la educación desde ese lado. Hay un mensajito, ¿no? Que estaría bueno. Sí, vamos a seguir mandando saluditos a León, que nos escribía hace un ratito, y vamos a aprovechar también la instancia aquellas personas que estén oyendo este programa desde el canal de YouTube, que le den like al programa y que se suscriban al canal también. Eso es lo más importante, que se suscriban al canal. Sí, hagámosle el aguante a los medios comunitarios que bancan las luchas, que están de este lado del pueblo, así que suscríbanse al canal de Radio La Chispa. Bien, recordamos nuevamente las dos preguntas que tenemos entonces para este programa de hoy. Dale. ¿Qué educación tenemos y qué educación queremos? Bien, si querés enviarnos alguna respuesta, querés comunicarte, el teléfono de contacto es 351-8783-352. Podés escribir por Instagram también a lachispa.radio y, como mencionamos hace un ratito, el canal de YouTube para suscribirse y escuchar esta transmisión, @Radio La Chispa. Leemos algunos mensajitos que fueron llegando al chat de YouTube. Ahí tenemos a la Sofi, profe de teatro. Vamos, aguante los cumpas por una educación para y por el pueblo. Cariños de Fausto y Sofi, un abrazo grande. Ahí Luciano dice, cuanto más trabajamos en el capitalismo, más esclavos somos. El recreo es ese tiempo en libertad donde pasa todo lo importante, donde el tiempo es nuestro. ¿Será que tengamos que construir un gran recreo contra el sistema? Ay, me encanta esa, ¿eh? Sí, un gran recreo contra el sistema. Este es el recreo contra el sistema. Si el recreo es la vuelta de lo colectivo frente al individualismo, si es volver a encontrarnos frente a la deshumanización, claro, construyamos un gran recreo. Un gran recreo. Invitamos a construir el gran recreo a partir de hoy. Todo aquel que se quiera sumar es bienvenida. Bien, por aquí también Camila nos escribe que la educación que queremos es una con aprendizaje, descanso y límite de tiempo. Aguante cuando se termina la jornada laboral, que no manden más a los grupos, por favor. Sí, y como profe de educación física, algo que me molesta mucho, lo voy a decir acá al aire, dejen correr a los pibes en el recreo. Están todo el día los pibes sentados y no los dejan correr porque tienen miedo a que se golpeen. Yo entiendo. Y eso viene no porque los docentes son hortivas. Viene por toda una tensión que tenemos en las escuelas los docentes y una responsabilidad de que realmente no hay nadie. Es un trabajo muy solitario, ¿no? Y que realmente no hay un apoyo, un aguante en el que vos te sientas respaldado y que si te pasa algo se puede resolver. Entonces esa presión es transmitida a los pibes y no dejamos correr, con lo importante que es descargar toda esa energía acumulada de estar sentado horas y horas frente a un banco. Así que, por favor, quienes estén escuchando, hagamos pausas activas, saquemos a los pibes a correr, a jugar a la atrapadita, a la escondida, promovemos el juego que nos hace ser y es muy importante. Totalmente, sí, nos vamos a sentir mejor. Quienes laburamos en la educación y quienes están ahí también.
Claro, nos podemos sumar también a la atrapadita, jugar. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, no sé. Vamos, ¿cómo seguimos? Vamos, no, queremos dejar esto, antes de cerrar esta partecita, porque hablamos un poquito de las leyes, no las profundizamos, pero hicimos un breve punteado, nos quedó ahí por mencionar en el año 2020, en el año 2006, la Ley de Educación Nacional, que es la que va a echar para atrás el resto de las leyes de los 90, o al menos las que tienen que ver con el sistema educativo, y no queríamos dejarla abajo porque, como dijimos, esto es dialéctico y esto está en movimiento también. Entonces nos preguntamos, todas esas leyes, todas esas normativas, ¿en qué medida participamos quienes construimos la escuela y la educación de poder definirlas? Y eso es lo que nos da el puntapié también para lo que vamos a compartir dentro de un ratito, que es invitarles a pensar en conjunto a quienes están acá hoy en el piso, a quienes estamos acá hoy, pero también a quienes están oyéndonos del otro lado. ¿Qué educación queremos? ¿En qué medida construimos la educación de nuestra sociedad, de nuestro pueblo? Bueno, y sí, también terminar este segmento mencionando que a todo esto, a toda la situación que estamos atravesando, nos salva ese abrazo entre compañeros de laburo, de militancia, en el compartirnos materiales para llegar a poder dar las clases, a compartirnos recursos. Y bueno, es la lucha, la solidaridad la que nos trajo hasta acá y la que pretendemos seguir dando para poder mejorar las condiciones en la educación y en nuestras vidas. Hacemos un breve cortecito, los dejamos con Milo J, Solificándose.